Hola, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Un gusto para mí nuevamente estar con ustedes en este día, a poder compartir de la palabra del Señor, tener ese privilegio tan grande de Él. Gracias al Señor porque Él es quien me permite llevar su palabra. Entonces, agradeciéndoles a ustedes por tomar un tiempo, sacar un tiempo para escuchar este mensaje. Sabemos que es de Dios, simplemente nosotros somos esos instrumentos que Él utiliza para poder llevar este mensaje. Entonces, muchas gracias, amada Iglesia de Jesucristo. Y vamos a empezar, mis hermanos, orando, poniendo este tiempo en manos del Señor para que Él sea guiándonos, direccionándonos y poder también pedir la guía del Santo Espíritu, sabiendo que es su palabra la que hoy nos va a hablar. Entonces, oremos. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites ir a tu palabra, Señor, allí al manual de vida, al pan de vida, Señor, y saber que hoy quieres hablarnos, Señor. Por eso hoy pedimos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu. Pedimos que tú seas mi buen Rey, obrando en nuestras vidas, Señor, para que hayan cambios, Señor, no para vanagloria de nosotros, sino para tu gloria, para tu exaltación, mi buen Señor. Ayúdanos, Señor, y pedimos la guía de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles de algo que eh, el Señor inquietó hablar en este día, en este mensaje. Y quiero hablarles del carácter. El carácter, muchas veces, mis hermanos, eh, decimos o hablamos y lo manifestamos y decimos que no, mi carácter es fuerte o mi carácter es muy débil. O muchas veces decimos de otras personas, esa persona no tiene carácter, es falto de carácter. Pero ¿será que esto es algo bíblico? Cuando decimos que mi carácter es fuerte o que mi carácter es débil. O vemos muchas veces una persona de mal genio y decimos, esa persona es de carácter fuerte. ¿Será que eso es carácter? No lo sé, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y quisiera que empezáramos yendo a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y dice la palabra del Señor allí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere que el carácter de nosotros sea como lo está diciendo allí al principio del versículo 11. ¿A quiénes utiliza Dios para que Él moldee el carácter de nuestras vidas y podamos llegar, como dice allí, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, uno solo en Cristo, a la unidad de la fe, uno solo en Cristo, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿De quién quiere Dios que tengamos el carácter? De Cristo. Y vamos a aprender eso. Vamos a ver unas características de Cristo para saber si nuestro carácter está siendo moldeado a diario, porque es de entender que no es cuando yo recibí a Cristo y ya, mi carácter no. Esto va en un proceso, mis hermanos. Y no vamos a tampoco a poder llegar a esa decir somos Cristo, no. Pero Dios sí quiere que nos esforcemos para que nos parezcamos día a día más a Él. Y ese es el propósito de lo que está diciendo allí. Por eso dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que podamos ser parecidos en lo más posible a Cristo. Entonces, mis hermanos, quisiera que entendiéramos primeramente qué es carácter. El significado de carácter es una marca.
Es como una marca que le pone al ganado para diferenciarlo. Entonces, si alguno de ustedes conoce de ganado, ellos tienen un sello y marcan cada animal para decir, este es de este dueño, este es de otro dueño y este es de otro dueño. Nosotros también ya somos sellados. ¿Saben por quién? Por el Espíritu Santo. Ya Él nos puso un sello y eso nos diferencia de que somos hijos de Dios, mis hermanos. En el momento en que recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, allí somos sellados y decimos, ya somos hijos de Dios. Entonces, carácter son las características de cada persona, mis hermanos, que nos hace diferentes a los demás, al mundo. Debemos estar haciendo una diferencia del mundo. Es decir, nuestra personalidad, nuestra manera particular de actuar y de pensar. Entonces, sí ven, mis hermanos, que el carácter nos debe llevar a algo diferente en nuestra vida, algo contrario al mundo. No parecernos al mundo, sino ser contrarios al mundo. Por eso, vamos a empezar viendo dos características que nos muestra en Mateo 11:29. El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo allí. Vamos a ir allí a Mateo 11:29. Dice la palabra de Dios allí en este evangelio. Mire lo que dice Mateo 11:29. Dice el mismo Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando de dos características muy importantes: manso y humilde de corazón. ¿Por qué está hablando del corazón? Porque el carácter es algo que sale de adentro, mis hermanos, es algo que está ya allí, que está para poder actuar y para poder pensar y hacer. Por eso no va de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces es cuando yo creo, cuando yo estoy convencido que el Señor me dice se hace así, o yo quiero que se haga así, eso lo hago. Por eso está mostrando allí de corazón. Entonces vemos que Jesús nos está mostrando que es manso. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es cuando podemos, no por nuestras propias fuerzas, no por nosotros mismos, no por decir es que yo pude. Por eso no es decir yo puedo, sino es decir el Señor es quien lo hace. Entonces mansedumbre es decir cuando yo puedo controlarme por medio del Espíritu Santo. Por eso hablamos de un sello y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder tener ese control de todo. Quisiera ir a Juan 8:48 al 54. Es una cita muy larga, pero vamos a leerla, a ver qué nos dice allí la palabra. En Juan, capítulo 8, versículo 48 al 54. Vamos a leerla de una forma que podamos entenderla. Y dice la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vemos allí un acontecimiento del Señor Jesucristo. Estaba el mismo Señor Jesucristo hablando con los judíos y muestra allí que está
diciéndoles algo en cuanto a lo que es Él, Dios. Pero quisiera resaltar, mis hermanos, lo que dice allí, que siendo Cristo Dios mismo, Él pudo haber acabado con ellos. Pudo haberles dicho, yo soy Dios, los extermino. Pero no, vemos que Dios mismo, el Señor Jesucristo, pudo controlarse allí. Por eso, cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de que no hace parte de ese pleito. Cristo pudo haber hecho parte de ese pleito que se estaba formando allí, pudo haber empezado a pelear con ellos, a alegar, pero no. Más bien pone alto a la ofensa, con palabras sabias. Por eso cuando hablamos de mansedumbre, hay un autocontrol, pero no es de nosotros, es por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces vemos que Jesús nos está mandando, o la misma palabra del Señor nos está diciendo que debemos ser mansos. Ahora, no sé cómo sean nuestras vidas, pero Dios nos está diciendo que para tener el carácter de Él debemos ser mansos. Entonces, mis hermanos, quisiera compartir otra cita, Eclesiastés 10:4. ¿Qué nos dice Eclesiastés 10:4 en cuanto a la mansedumbre? Mire lo que dice la palabra de Dios. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, mis hermanos, la mansedumbre lleva a que en vez de nosotros seguir ese pleito de buscar como echar más leña al fuego, vamos a apagar ese fuego. Entonces la mansedumbre, mis hermanos, nos lleva a eso, a no ser parte de ese pleito, sino poner y decir, paremos, ya, no quiero seguir en ese pleito. Entonces, mis hermanos, una primera característica que nos está mostrando la palabra del Señor es que Jesús, siendo Dios mismo, era manso. Otra característica, mis hermanos, en cuanto al carácter de Dios, carácter de Cristo, es que Jesús era una persona humilde. Ahora, cuando digo humilde, no quiero decir que de pronto él se vestía de una forma que querían verlo que era un pobrecito, que no tenía nada. No, humildad significa otra cosa. Cuando hablamos de humildad, podemos entender lo que Cristo hacía. Vamos a ir a Juan 6:37 y vemos qué es lo que Cristo hacía con todas las personas. Juan 6:37. Dice la palabra de Dios allí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene en mí no le echo fuera, no le echo fuera. O sea que vemos que Cristo allí, en este versículo en Juan, en este evangelio de Juan, vemos que Cristo se asociaba con todas las personas. Todo el que venía, Él le hablaba. Podemos ver que Cristo se juntó con un rico, Cristo se juntó con personas que tenían diferentes enfermedades, con todas las personas Cristo se juntaba. Cristo iba y compartía. Entonces vemos que a Cristo no le importaba su condición social, condición moral, porque vemos que con una prostituta Él fue allí, no le importó, o su condición física. Vemos que con muchas personas Cristo iba. Entonces vemos que la humildad nos lleva a eso, nos lleva a que con muchas personas yo puedo ir, juntarme y decir, voy a compartir. Entonces, si ven, mis hermanos, cómo el carácter de Dios nos lleva a ser otras personas totalmente diferentes a lo que a veces estamos siendo. Cómo Dios nos está mostrando por medio de su palabra que muchas veces nosotros decimos soy así y nadie me va a cambiar. Esto hoy debemos decirle al Señor, no, debo tener tu carácter, Señor. Entonces, mis hermanos,
vemos que Cristo era humilde. Cristo estaba dispuesto a servir también. Vamos allí a Juan 13, 3 al 5. Juan 13, 3 al 5. Nos dice la palabra del Señor allí. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Vemos, mis hermanos, que el Señor está dispuesto a servir. El mismo Señor Jesucristo estaba en la cena con los discípulos y ¿qué hace? Se quita la toalla y va a servirles a ellos, va a limpiarles sus pies, como le está diciendo la misma palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si ven que hay muchas cosas que nosotros de pronto no ignoramos, las sabemos, pero no queremos hacerlas, no queremos ser como Dios nos está mandando que seamos, que nos parezcamos a Él, como lo está diciendo allí en Efesios. Entonces, mis hermanos, una última cosita para mirar allí en cuanto a humildad. Cristo mismo buscaba a los perdidos. Él no esperaba que vinieran, sino los buscaba. Lucas 19:10. Vamos a ir allí. ¿Qué nos dice Lucas 19:10? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Lucas 19:10 nos está diciendo allí, mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mis amados hermanos, estamos siendo diligentes en ir a buscar, a compartir del Evangelio de Dios. Estamos siendo diligentes en ir a buscar a esas personas que no tienen a Cristo, que no tienen paz en su corazón. Cristo lo estaba haciendo. Y démonos de cuenta algo importante, mis hermanos. Esto que nos está mostrando, mansedumbre y humildad, no son cosas imposibles de hacer en nuestra vida. Las podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de aquel que ya nos selló y que dio su vida un día por nosotros en la cruz, por medio de Cristo. Se pueden hacer. Pero simplemente es que nosotros nos esforcemos y que día a día anhelemos verdaderamente buscar eso en nuestro corazón. Por eso recuerde allí lo que decía en Mateo 11:29. Manso y humilde de corazón. Porque estaba diciendo el Señor Jesucristo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Recordemos que esto debe estar en nuestro corazón arraigado, debe estar ahí para poder expresarlo en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, tengo o estoy esforzándome día a día por tener el carácter de Dios, o de pronto estoy diciendo, no, quiero ser así y nadie me va a cambiar. Dios lo puede cambiar, Dios nos puede cambiar, pero Dios quiere que nosotros podamos hacerlo de una forma voluntaria para darle gloria y honra a Él. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude para poder ser guiados por el Espíritu Santo en este día. Y bueno, querido amigo, si usted está hoy acá o de pronto alguien le invitó a ver este video, también le hago esa invitación a que usted pueda hoy decir, tengo un carácter que nada se parece a lo que de pronto hoy he escuchado. Quiero tener ese carácter de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Por medio de Cristo. Entregue su vida a Cristo. Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados en este día. Quiero empezar una nueva vida en Cristo. Quiero que mi vida cambie. Quiero que mi vida sea como la de Cristo. Y el Señor va a ser en su vida. Se lo aseguro. Pero entregue su vida. Ponga la fe en el único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor, porque hoy nos empiezas a mostrar, Padre, que tú eres, Señor, un Dios que vino a este mundo, Señor, que nos mostró vida. Que el Señor quiere mostrarnos, Señor, esa
eso que tú hiciste, Padre, como viviste, Padre, para que nosotros lo hagamos. Es posible, Señor. Es posible viviendo tu palabra, Señor, y creyendo en ella. Ayúdanos, Señor, a dejarnos moldear por ti, Señor, para darte gloria y honra a ti. Amén. Chao, mis hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que el Señor les esté bendiciendo.